talleres. Bueno, yo quisiera invitar a todos los televidentes que a pesar de que dicen que Colombia es el país más feliz del mundo, yo he encontrado también la realidad de que hay mucho dolor, hay gente muy afectada por diversas pérdidas, por realidades laborales, por realidades emocionales, por ejemplo, tantos matrimonios destrozados, tantos divorcios y separaciones. Entonces, yo quiero invitar a toda la gente que está experimentando el dolor en alguna forma para que venga a los talleres del duelo, sea en nuestra parroquia o en la parroquia del Padre Pacho, a buscar esta luz y a compartir también su experiencia para que otros puedan enriquecerse oyendo estas experiencias. No sabe, Padre John Jairo, cómo me agrada tenerlo en el programa y espero que algún día pueda regresar para que hablemos de esa experiencia suya en su ministerio, para que hablemos de todo el trabajo carmelita que vienen realizando ustedes en Colombia y de manera muy especial en Pereira. Con mucho gusto, Padre, y agradezco mucho esta invitación y a los televidentes que Muchas gracias, me Padre John escucharon. Jairo. Dios lo bendiga. Bueno, Padre Pacho, gracias. Yo los invito para que vamos a un primer pequeño receso y regresamos con nuestro segundo invitado, Luis Fernando Mejía, en este programa de la noche que lo hemos querido llamar Los procesos de duelo iluminados a través de una pastoral que la Iglesia ofrece para todos ustedes a través de la mutua ayuda. Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Estamos en esta noche compartiendo con ustedes este tema tan importante de cómo hacer un acompañamiento a quienes han sufrido algún tipo de pérdida. Ya hemos estado con el Padre John Jairo Herrera, párroco de Nuestra Señora del Carmen, la parroquia que tradicionalmente llamamos de San José aquí en la ciudad de Pereira. Y tenemos nuestro segundo invitado que es Luis Fernando Mejía, un laico comprometido que también presta este servicio en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Luis Fernando, muy buenas noches. Gracias, Padre Pacho, por esta invitación. Aquí estoy con todo gusto. Bueno, ¿cómo se vio usted involucrado en este trabajo? Usted ha sido un hombre muy inquieto, un hombre enamorado de la poesía, enamorado de todo este trabajo que tiene que ver con la palabra. ¿Y cuándo llega usted a involucrarse en un tema como es el tema del duelo, el tema de la pérdida y este acompañamiento a personas en esta situación? Como decía el Padre John Jairo, en el grupo de oración frecuentemente se oraba en concreto por algunas personas que estaban pasando por diferentes situaciones y experiencias. En una de esas oportunidades, ¿sí?, una de las personas que estaban allí afectadas era Germania con sus dos hijas. Total de que cuando ella brevemente habló de la experiencia, una vez terminó el grupo de oración, yo que no conocía a Germania, me fui a dialogar con ella, y fue así como me compartió de forma más amplia su experiencia. Esto me tocó, me pareció algo muy significativo, una necesidad muy sentida, y allí, en el diálogo con el Padre John Jairo, ¿sí?, se vio precisamente la necesidad de ir abriendo estos espacios, estas posibilidades. Se entró en contacto con Rogelio Zuluaga, ¿sí?, pues ya conocíamos a Rogelio de muchos años atrás, sabíamos de su capacidad, ¿sí?, de comunicación, de darse a la comunidad. Total de que hicimos ese contacto. Rogelio, con toda esa capacidad y generosidad que tiene, rápidamente nos respondió e iniciamos la actividad. Y formaron un equipo extraordinario para hacer estos acompañamientos. Ciertamente, porque Rogelio nos acompaña y nos orienta desde la parte psicológica y desde su parte humanística, ¿sí?, de ese carisma y esa capacidad que él tiene de comunicar y de animar la comunidad. Y por otro lado, el Padre John Jairo, que es un gran comunicador espiritual y una persona que tiene un ascendiente muy grande en la comunidad. Total de que hubo una maravillosa integración. Bueno, ¿qué beneficios, Luis Fernando, y ventajas en toda esta experiencia de casi 3 años ha descubierto usted en estos grupos de mutua ayuda? Bueno,
Es decir, ¿en lo personal o a nivel de las personas del grupo? A nivel personal y luego como grupo. Muy bien. A nivel personal, yo observo lo siguiente. Uno llega con la idea de pronto de tratar de colaborar a otras personas porque de pronto fue tocado en su sensibilidad al ver que hay una necesidad sentida, ¿sí? Pero poco a poco se va a dar cuenta, ¿sí?, a través de la experiencia, ¿sí?, que el que mucho da, mucho recibe, como decía San Francisco de Asís, ¿sí? Y en realidad, el que comienza a ayudar a otros, comienza a ser ayudado por el Señor sin él mismo entender cómo, porque en forma silenciosa, imperceptible, ¿sí?, realmente uno comienza a ver que hay una transformación dentro de sí y que muchas veces dentro de uno habían situaciones también de dolor, de sufrimiento, de bloqueos o de situaciones que todavía estaban ligadas a uno a pesar de que podían ser remotas, y sin embargo cuando uno se descentra de sí mismo para ir hacia el hermano, comienza a comprender cualquier día que muchas cosas que antes lo afectaban a uno, que antes venían recurrentemente en sus pensamientos, ¿sí?, de pronto han dejado de surgir, de manifestarse, de afectarlo. Y entonces en ese momento cae en cuenta uno que sin estar pensando en eso, sin estar tratando eso, uno ha venido siendo sanado. Es una sanación mutua. Correcto. El que mucho ama, mucho recibe. Me parece que la percepción suya es profunda y llena de esa espiritualidad pues que usted tiene como laico y como creyente, porque usted habla como creyente y me parece que es importante. En esa relación con las personas que están asistiendo a estos grupos, usted ha descubierto que estas personas realmente llegan de tal manera que poco a poco van recibiendo de parte del Señor, porque eso lo creemos, porque es el Señor el que hace la obra, pero nosotros somos sus instrumentos, van recibiendo esa sanación y se van liberando de todo lo que conlleva cualquier tipo de pérdida. Ciertamente, porque esa unión entre Rogelio y el padre John Jairo, entre la psicología y la espiritualidad, permite precisamente una integración más completa. Frecuentemente, un solo aspecto, ¿sí?, no es suficiente para que las personas den toda la dinámica, ¿sí?, porque la parte psicológica, sin un reencuentro profundo consigo mismo, y muchas veces las personas no alcanzan a tener ese contacto interior suficientemente sólido para tomar la fuerza interna que solamente a través de esa fe del reencuentro con Dios, ¿sí?, es como realmente van a encontrar realmente la dinámica profunda de sanación. Y no solamente de la sanación, sino de la transformación de sus vidas, porque muchas veces las personas a partir de esa experiencia comienzan a encontrar un nuevo sentido de su existencia. ¿Está usted convencido que esa mera terapia psicológica, lo que es meramente científico, se queda como inerme o se queda corto para que esa persona le pueda volver a encontrarle sentido a su existencia? Porque es que uno a veces se encuentra con profesionales de comportamiento donde piensan que la respuesta simplemente la dio Freud y que la panacea está simplemente en una psicología que no trascienda. Esa dimensión espiritual que ofrece el padre John Jairo y que ofrece la Iglesia a través de su espiritualidad es fundamental en cualquier proceso de duelo. Para mí es esencial, porque la psicología entiende el alma, ¿sí?, como los procesos psíquicos, y la espiritualidad entiende el alma, y la espiritualidad entiende el alma como un proceso eminentemente espiritual, trascendental, de contacto con Dios, con la divinidad. Para mí, el encuentro profundo de sí mismo es un encuentro con Dios, y el encuentro con Dios es un encuentro profundo de sí mismo, ¿sí? Es una unidad, es una esencia, ¿sí?, que comienza a dinamizar y a transformar, porque la existencia pasa ya a otro plano dimensional, a un sentido trascendental de la existencia. Hay una dimensión que ustedes trabajan mucho aquí en estos grupos de mutuo apoyo, y es el tema de la catarsis. Al poder expresarse, la persona libera todo lo que tiene dentro.
en estos procesos ustedes hacen un momento de catarsis para que cada quien exprese lo que, todo ese sentimiento y toda esa realidad que está viviendo internamente. La catarsis de las personas que están participando en el grupo se va dando espontáneamente, ¿sí? Porque en un principio las personas llegan con cierta timidez, un poco cerradas, reservadas, y en la medida en que van viendo que hay otras personas que ya están un poco más adelante en el proceso y que otras personas comienzan a dar sus testimonios de vida, a expresar sus transformaciones y cambio, esto va motivando, ¿sí? Para que ellas mismas también comiencen a abrirse y a expresarse. Y entonces de esa manera comienzan a hacer esa catarsis. Por ejemplo, el padre John Jairo comentaba, ¿sí? Ahora que en el caso de Germania, cómo ella misma, ¿sí? En un momento determinado expresó a través de su experiencia de que hacía 15, 16 años ella no reía, no sonreía, y en un momento determinado ella comenzó a reír y a sonreír, y Germania, como otras personas, pero en particular en el caso de Germania, se ha convertido en el alma, en la alegría y en la vida del grupo. Son procesos muy bonitos. Hay otro beneficio, Luis Fernando, que se expresa en estos grupos de mutuo apoyo, como es el realismo, que es ese reto de asumir con responsabilidad la propia vida, ese sentido de pertenencia, es el altruismo, el mitigar la soledad. Usted, estas dimensiones, ¿cómo las puede usted expresar en esa experiencia que usted ha tenido en estos grupos de apoyo? Cuando la persona tiene una experiencia de pérdida, generalmente se produce de alguna manera un bloqueo, un impacto profundo, ¿sí? Que la persona queda de alguna manera como congelada en algún aspecto de su vida y afectada en las demás condiciones de su vida, ¿sí? Por ese tipo de experiencia, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, a través de estos procesos, ¿sí? Cuando ella, que individualmente no tiene la fuerza, ¿sí? Bien sea porque está muy debilitada por la depresión, por su aislamiento, por su angustia o por su actitud y su pensamiento negativo, que cada vez que piensa en estas situaciones y que trata de salir de ellas, lo único que hace es alimentar con su fuerza de sus emociones y pensamientos negativos frecuentemente por la situación en la que se encuentra, ¿sí? Entonces lo que termina es sumida en una tormenta emocional, en una turbulencia mental, y entonces cuando entra en el grupo y encuentra otra dinámica, una fuerza que lo acoge de una manera más positiva, le ayuda precisamente a salir de sí y a fortalecerlo, porque el que está débil recibe la fuerza del grupo, ¿sí? Y eso pues lo potencia de esa manera para él poder comenzar una nueva actitud. Y cuando él ve que otras personas comienzan a dar esos testimonios tan positivos y a ver los valores, ¿sí? Y a ver cómo otras personas, ¿sí? Comienzan a expresar otros sentidos de la vida, ella también comienza a reencontrarse y a expresar entonces un propósito de sus vidas y a encontrar nuevas condiciones de su vida. La misma pregunta que le hacía al padre John Jairo. Desde su experiencia, usted que ha hecho parte de estos grupos de ayuda mutua, desde su experiencia, ¿por qué no me le cuenta a los televidentes si vale la pena o no vale la pena hacer parte de estos grupos de mutua ayuda donde se les ofrece el acompañamiento psicológico, el acompañamiento clínico, pero también la ayuda espiritual? Sí, vale la pena desde todos los puntos de vista, desde la dimensión de las personas que están participando, porque en estos 2 años, con el acompañamiento del psicólogo Rogelio Zuluaga y del padre John Jairo Herrera, hemos visto precisamente las profundas transformaciones que las personas han tenido, ¿sí? Y en lo personal, porque más allá de la mera satisfacción personal, encontramos indudablemente que uno mismo se enriquece, crece, se transforma, y además de sensibilizarse con respecto al dolor del hermano, uno crece como persona y además va creciendo y expandiendo su conciencia y va trascendiendo como persona espiritual. ¿Usted se siente bendecido por el Señor con este trabajo que le ha permitido realizar en estos años? Ciertamente, porque de alguna manera uno está buscando el sentido de la existencia, ¿sí?
Y el sentido de la asistencia, más allá de cualquier especulación, se encuentra es en el servicio, porque en realidad no se trata simplemente de dar de lo que se tiene, sino de darse a sí mismo. Y cuando la persona comience a darse a sí mismo, comienza a encontrar realmente su dimensión profunda de la existencia, el sentido trascendental de la existencia. Todo ese regalo, ese talento que le ha dado Dios de la poesía, de poder usted expresar a través de la palabra todo lo que hay en el interior del ser humano, como lo hacían también en otrora otros padres de la iglesia, sin en ningún momento, porque yo sé que usted es una persona muy humilde, querer tener como una comparación con este tipo de personajes como Juan de la Cruz o otros personajes que siempre expresaron su espiritualidad a través de la palabra. Todo ese bagaje que usted ha tenido le ha servido también para dar su aporte a estos grupos de apoyo que le permitan que en cualquier momento ilumine usted una realidad de una persona o de una situación concreta de alguien que llega a pedir este servicio. Ciertamente, Padre Pacho, porque en un momento determinado puedo expresar algún verso con un significado que simplemente va más allá del pensamiento de la prosa, ¿sí?, para expresarlo poéticamente, porque la poesía es el lenguaje natural del alma, y cuando se expresa desde esa dimensión, eso permea e impregna y toca más hondamente el corazón y el alma de las personas. Yo al Divino Maestro Jesús el Cristo, ¿sí?, que es el amor de mis amores, mi sol y mi universo, le digo: oh Divino Maestro, ¿sí?, concédeme el don de dar lo que se me dio para que diera. Porque los dones y talentos que nos concede Dios, ¿sí?, no son realmente para usufructuarnos de ellos, sino para darnos a los demás, darnos a nuestros hermanos. ¿Todos esos escritos usted los ha recogido? Sí, poco a poco se van recogiendo, se van expresando y los voy compartiendo con los hermanos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando. Y una última palabrita para los que nos están viendo en el programa. ¿Vale la pena pertenecer a estos grupos de mutuo apoyo? Vale la pena desde todos los puntos de vista. Como expresaba también ya anteriormente el padre John Jairo, es la oportunidad de servir a la comunidad, la oportunidad de llegar al hermano que tanto nos está necesitando, ¿sí?, la oportunidad realmente de prestar un servicio a la humanidad y al mundo, porque frecuentemente nos quedamos detenidos pensando que las cosas van mal, ¿sí?, y que deberían cambiar, o inclusive expresamos, ¿sí?, que esta cosa debe ser de esta y de tal manera, pero realmente el mundo, la humanidad, no la cambian, no la transforman aquellos que piensan lo que se debe hacer, sino aquellos que la hacen, aquellos que se comprometen, que están dispuestos a ayudar, porque no importa si se trata de hacer mucho o poco, si se trata de hacer una cosa importante, significativa, o conocida o no reconocida. Lo importante es dar de acuerdo en las posibilidades que tiene cada cual. Y si lo da, realmente está haciendo lo que le corresponde. Luis Fernando, muchas gracias. Padre Pacho, muchas gracias por la invitación, muy amable. Dios lo bendiga. Vamos a un pequeño receso y regresamos con nuestro tercer invitado, el doctor Rogelio Zuluaga. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Los grupos de mutua ayuda para aquellas personas que tienen alguna situación por pérdida, que están elaborando algún duelo. Y qué bueno que usted, si tiene alguna situación en este momento de dolor, de aislamiento, busque estos grupos de mutuo apoyo, porque son sanadores y le permitirán a usted recuperar nuevamente razones para vivir y para creer también. Nuestro tercer invitado, el doctor Rogelio Zuluaga, psicoorientador, y quien pues también da un aporte muy importante a estos grupos de mutua ayuda. Buenas noches, Rogelio. Francisco Gilberto Arias, Escudero. Muchas gracias por acompañarnos. En el mes de noviembre el programa gustó muchísimo. Por eso estamos aquí en el segundo programa. Bueno, ¿y cuál es el interés de
de este programa, Rogelio? Es elevar como el nivel de conciencia de aquellos que han sido lesionados en la parte pensante, en lo emocional, en lo sentimental, en lo conductual y en lo espiritual. Entonces, cuando estas personas llegan a nosotros, buscamos que todas esas áreas de su personalidad pasen a un segundo plano, de manera que adquieran un segundo nivel de conciencia y puedan liberarse de todo aquello que es dolor, que es sufrimiento, que es soledad, que es angustia, que es rabia. Por eso es tan importante que cuando alguien ha perdido un ser querido o una cosa inclusive, pues llegue a querer apropiarse de los conocimientos que tenemos los que estamos orientando. Estos grupos de mutua ayuda realmente sanan a las personas y las liberan de todas esas cadenas que deja una separación, que deja una pérdida, que deja una partida de un ser querido. Vea, realmente no todo es sano, porque hay personas que van cerradas, van a 1 o 2 encuentros y no ven que haya cambios pertinentes, o no ven como muy interesante eso que se empieza a hacer, pero es que para ello hay que tener paciencia. Imaginen que son 36 talleres, y hay personas que con 2 talleres dicen, esto no me sirvió, y claudican, siguen en el sufrimiento, enquistados allí. Mientras que hay otros y otras que crecen, se les ve otra vez la felicidad, se abren al amor, sirven a otros, acompañan a otras personas y su vida vuelve y da otro viraje. Pero ha sido una bendición que el padre John Jairo y los padres carmelitas hayan abierto las puertas para que se haga este trabajo. Fantástico, si es que sin ellos yo no hubiese crecido. Sin la oportunidad que me brindó el padre John Jairo y Luis Fernando, yo no estaría ahora feliz y contento de poder servir, de amar, porque es que yo me enriquezco más de ellos que ellos de mí. Todas las personas que asisten allí al taller del duelo, en cierta medida, pues uno les da algunos aportes desde la psicología, de la antropología, desde la espiritualidad, pero recibe uno más en sensibilidad, en crecimiento interior,